Buenos días, Iglesia Vida. Estás en casa. Qué alegría reunirnos un domingo más para poder aprender más de las promesas que el Señor tiene para tu vida. Este domingo quiero compartir contigo un pasaje hermoso que se encuentra en la segunda carta escrita a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, y dice así: Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y sabes, el amor de Dios es eterno, su bondad es eterna, la vida en Él es eterna. Así que te invito para que no veas lo que se ve, te invito para que veas lo que no se ve. También te invito para que abras tu corazón, porque hay una palabra poderosa para tu vida. Amén. Gracias, Pastora Irene. Qué bendición poder estar hoy esta mañana con ustedes. Soy el Pastor Benjamín Gamarro y es un gozo de verdad poder compartir la palabra con ustedes. Hoy hablaremos algo acerca de la paciencia, algo que creo que muchas veces nosotros perdemos, pero vamos a aprender algo en la palabra. Recuerda que estás en vida, estás en casa. Bueno, y vamos a comenzar con nuestra confesión de fe. Te invito a que la repitas juntamente conmigo. Tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. La obra completa de la paciencia. Vamos a ir descubriendo qué nos tiene la palabra para hoy. Y te invito a que vayamos a Santiago, capítulo 1, y vamos a leerle el verso del 2 al 4, que dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Definitivamente que ninguno de nosotros quisiéramos estar por pruebas en nuestra vida, ya que son momentos de crisis, de aflicción y de temor. Pero en lo que leíamos, vemos cómo el Señor nos dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso pareciera algo incomprensible. ¿Cómo podemos tener gozo cuando estamos pasando por momentos de dificultad y aflicción? Yo creo que esa interrogante pudiera venir constantemente a nuestra mente. ¿Cómo puedo estar yo contento en medio de esta aflicción? La respuesta está en el verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenemos gozo cuando comprendemos que ese tiempo de prueba no es en vano,
sino que el Señor está desarrollando en nuestra vida algo imprescindible en la vida de todo cristiano: la paciencia. Hoy en día, como estamos viviendo en la actualidad y que todo es tecnología, creo que difícilmente, o no sé, ideal sería que voy a bajar la aplicación, o voy a bajar la paciencia como se baja cualquier aplicación, cualquier app. Hoy necesito paciencia, la voy a descargar. Que fuera así de fácil. Creo que a ese nivel todavía no ha llegado la tecnología, pero imagínense eso. Cuando perdemos la paciencia, ¿cómo buscarla? ¿Cómo tenerla? Y cuando estamos en medio de esas pruebas, es ahí donde nuestra paciencia se va formando. La paciencia es un fruto del Espíritu. Y eso está en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero esta se desarrolla en los tiempos de prueba, en esos tiempos de crisis, en esos tiempos de sequía, de dificultades, en donde nos vemos confrontados con nosotros mismos y vemos para nuestros adentros de qué podemos estar hechos. Cualquiera pierde la paciencia en cualquier momento y actúa y reacciona de diferente forma. Unos gritando, otros llorando, como sea, pero nosotros perdemos la paciencia. Pero la palabra nos dice que debemos mantenernos en sumo gozo, sabiendo que en medio de eso nuestra vida está siendo moldeada. El verso 4, podemos leer algo muy importante que dice: tenga la paciencia su obra completa. O sea, tiene un objetivo para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso significa que cuando estamos pasando por las pruebas, la paciencia tiene que completar su obra en nosotros. Es por eso que hoy vamos a responder a una pregunta y háztela para tus adentros. ¿En qué consiste la obra completa de la paciencia? Pongámonos a pensar en qué consiste esa obra completa. Vamos a ver lo que nos enseña la palabra. La obra completa de la paciencia es gozo en medio de la dificultad. Y eso está en Santiago 1:2, que dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es de mantener el gozo. Es no dejar que nuestro corazón se llene de amargura. Es no dejar que la impaciencia, lo contrario, venga a nuestra vida y quiera quitarnos la paz. Definitivamente no podemos decir que estamos felices o alegres cuando estamos pasando por momentos de crisis y de angustia, pero sí podemos tener gozo. Como cristianos, como hijos del Señor, en los tiempos de prueba tenemos que aprender a esperar con gozo en nuestro corazón. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo no depende de lo que podamos estar viviendo, sino que el gozo viene de la seguridad de saber que pase lo que pase en nuestra vida, el Señor está con nosotros. El Señor está pronto a nuestro auxilio. Dice el Salmo 3, del verso 1 al 3, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Por qué hemos de andar con la cabeza agachada en derrota, frustrados? Si tenemos a un Dios que es poderoso y que en su misericordia y en su fidelidad, Él hace que nuestro corazón se llene de gozo y hace que levantemos la mirada con gozo, con fe, sabiendo que nuestro socorro viene de Él. Dice aquel verso: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Mi socorro viene del Señor. De Él depende todo en nuestra vida, de Él depende ese gozo en nosotros, de Él depende que nosotros levantemos nuestra mirada todas las mañanas y que podamos decir: hay una esperanza para mí hoy, hay algo nuevo para mí hoy. ¿Por qué? Porque nuestra vida depende del Señor. Esa seguridad de saber que Dios está con nosotros
Es por la que el apóstol Pablo nos hace este llamado que dice, y está en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Trato de imaginarme cómo lo pudo haber dicho Pablo. Con éxtasis, regocijaos en el Señor. Y les vuelvo a repetir, regocijaos en Él. Y ese es que es el tiempo que nosotros tenemos que tener presente, que nos debemos regocijar en el Señor. Tenemos que tener nuestra mirada puesta siempre en Él. Por muy impacientes que nos veamos, que por qué no se cumplen las cosas, por qué las cosas no me salen como quisiera, por qué está pasando tanto en el mundo, pero no perdamos el gozo en el Señor y siempre, siempre regocijémonos en Él. La obra completa de la paciencia es la esperanza de que todo saldrá bien. Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El Señor tiene preparadas cosas grandes para ti y para mí. El Señor tiene infinidad de cosas para darnos. Pero tenemos que reconocer siempre que necesitamos buscarlo. Necesitamos rendirnos a Él y depositar toda nuestra confianza. No poner nuestra mirada tal vez en hombre alguno o en las riquezas o en algo donde podemos decir, aquí está mi esperanza en este trabajo, o aquí está mi esperanza en esta persona que me puede proveer. No, la esperanza tenemos que ponerla, nuestra confianza viene del Señor. En Él tenemos que tener nuestra esperanza. Hay un dicho popular que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Pero aquellos que están esperando en Dios no deben perder la esperanza. Pues la paciencia que produce prueba no es solamente esperar resignados, sino esperar confiados que nuestro Dios hará maravillas en nuestra vida. Eso es tener esperanza. Tal vez hoy las cosas pueden estar grises, sin razón, sin sentido, pero yo tengo la esperanza de que el Señor va a cambiar esa situación, va a cambiar mi lamento en gozo. Tú puedes estar ahorita tal vez triste, afligido, preocupado, pasando por una situación que no comprendes. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud en situaciones así? En lugar de lamentarnos, en lugar de estar preguntándonos por qué, tengamos la esperanza de que el día de mañana vamos a comprender el propósito y vamos a ver el poder del Señor obrar en nuestras vidas. Hay tantas cosas de las cuales nosotros podemos testificar en las que el Señor se ha movido. Y todas esas situaciones que nos pasan y todos esos milagros que van ocurriendo en nosotros van haciéndonos crecer, nos van haciendo crecer en fe. Y tú puedes ir diciendo y experimentando, el Señor hizo esto conmigo. Cuando yo estaba en esta situación, el Señor actuó, abrió las puertas e hizo que yo pudiera salir adelante. Y se van convirtiendo en herramientas que tú puedes usar para bendecir a otros, porque al final todo lo que el Señor nos permite alcanzar, hacer y experimentar en Él, deben convertirse después en herramientas para expandir esa bendición hacia otros. Para tener la convicción de que si yo me acerco a alguien que se ve afligido, que se ve angustiado, yo pueda llevarle un mensaje de esperanza, un mensaje que pueda traer a su vida una luz. Que seamos nosotros como esa antorcha que alumbra donde hay tinieblas. Entonces, cada situación difícil, cada cosa que aquí te pase, ten la esperanza de que el Señor la va a cambiar y la va a transformar para bendición tuya primeramente, para bendición de los que están cerca de ti, pero para impactar a los que están afuera, a lo que te rodea, al mundo que hoy necesita un ejemplo a seguir, a esas personas que buscan tener en quien confiar y que el Señor use tu vida para testimonio y que muchas de estas personas puedan decir, yo quiero depositar mi confianza en el Señor, yo quiero depositar, tener la esperanza de que el Señor
y que Dios puede hacer un cambio en mi vida. Lo que hace que no desmayemos mientras estamos en medio de una fuerte tempestad en la vida de nosotros es la seguridad de que veremos la bondad de Dios manifestarse en nuestra dificultad. Podemos toparnos o estar en situaciones muy críticas, muy difíciles. Pero tenemos que estar convencidos de que el Señor toma el control de todo. Seguramente cuando estamos pasando por la prueba, muchas personas podrían extrañarse de cómo podemos tener esperanza en una situación así. Y es porque nuestra esperanza está fundamentada, está respaldada por dos elementos: el poder de Dios y la fidelidad de Dios. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. El Señor es fiel, Él es fiel. El Señor tiene poder para cumplir todas sus promesas. En eso tenemos que depositar, en eso nuestra confianza, en eso tenemos que estar fundamentados. La obra completa de la paciencia es la transformación de nuestra vida. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Me llama la atención esto, dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo. Nuestras aflicciones no son eternas. Una aflicción, como dicen, no hay mal que dure 100 años, dice algún dicho por ahí. Pero tienes que tener la seguridad de lo que tú estás pasando. Es pasajero, tiene un tiempo. Y que cuando tú vienes al Señor y que cuando tú depositas tu confianza en Él, Él te va a perfeccionar, Él te va a afirmar, Él te va a fortalecer y Él dice, Él te establezca en su palabra, en su simiente, en ese poder sobrenatural que Él tiene para orar en nosotros. No nos desesperemos. Fijemos nuestra mirada en Él. Él tiene propósitos grandes para ti y para mí. Tú y yo tenemos un Dios grande. Y nuestra meta, nuestros propósitos tienen que ser grandes, porque Él así es. Él es poderoso. Él no tiene límites. Los límites nosotros los ponemos con nuestra forma tal vez de pensar a veces, con nuestras limitaciones que vemos que tenemos y decimos, no, yo no puedo con esto que tengo, no puedo alcanzar lo que yo quisiera. Pero si tú vienes y depositas tu confianza en Él y haces a un lado, primeramente, el orgullo que tal vez pueda llenar nuestro corazón, y tienes la humildad de reconocer que sin Él no logras alcanzar algo, el Señor va a prosperar tu vida, el Señor va a bendecirnos. Hay una frase que expresa una verdad espiritual. A veces Dios no cambia las circunstancias porque está usando las circunstancias para cambiarte a ti. Esto es así. Todo lo que nos pasa tiene un objetivo principal y es cambiar nuestra persona, cambiar nuestra forma de actuar, de ver las cosas. Yo sé que todos hemos pasado por situaciones difíciles y que a raíz de esas circunstancias ya no somos los mismos. Cuando tú pasas por una situación difícil y la superas, ya no eres como cuando empezaste a atravesar ese desierto tal vez, sino que eres distinto. Ya tienes una forma de ver las cosas distintas. Ya tienes una mentalidad de conquista, de ser arrebatador del reino y decir, yo puedo, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tienes la seguridad de que puedes lograr mucho en el Señor. La obra completa de la paciencia es permitir que mientras esperamos en Dios, Él esté trabajando en nuestra vida.
Como dice el verso, Él nos está perfeccionando, nos está puliendo. Nuestro Dios trabaja en nosotros, quitando de nuestra vida todo aquello que a Él no le agrada y que nosotros mismos no pudiéramos cambiar. En nuestras fuerzas nosotros mismos no pudiéramos quitar de nuestra vida algo que tal vez quisiéramos, pero no podemos. Salmo 51:7, el salmista le dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Tenemos que dejarnos moldear. Tenemos que dejar que el Señor cumpla sus propósitos en nosotros. Y que esa obra gloriosa que ocasiona la paciencia que es moldeada en nosotros, glorifique siempre al Señor. Que nuestra vida sea de testimonio, sabiendo de que pudimos superar las pruebas. Pudimos superar el haber estado tal vez enfermos y que el Señor puso de su sanidad en nosotros. Que el Señor quitó de nosotros esas cosas que a Él no le agradaban. Y después de conocer esto y saber de que hay bendición para nosotros, podemos verdaderamente comprender lo que nos dice su palabra en Romanos 8:28. Dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un verso que todos conocemos, un verso que constantemente se viene a nuestra mente. Todo ayuda para bien. Todo tiene un propósito. Nada se escapa. O sea, todo tiene el porqué de suceder. Y mi deseo esta mañana es poder transmitir a tu corazón de que no importa la situación en la que puedas estar, tú puedas alzar tus ojos al cielo y decirle: Señor, yo sé que en medio de esto tú estás moldeando mi vida, estás moldeando mi carácter y esa paciencia está siendo formada en mí. Cuando estemos afligidos, cuando estemos en angustias, busquemos al Señor, acerquémonos a Él. Dice Él en su palabra: buscadme mientras pueda ser hallado. Busquemos oír su voz. Busquemos permanecer en su palabra y dejar que Él nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca en lo que Él quiere para nosotros. Así que yo te invito ahí en tu lugar que tú puedas cerrar tus ojos y que le puedas decir: Señor, muchas gracias de verdad, porque tal vez no había reconocido que en medio de esta situación difícil tú tienes un propósito grande y glorioso. Y Señor, esta mañana yo te rindo mi corazón y te digo a ti que te necesito. Dile: Señor, yo te necesito. Y estoy aquí, Padre, para poder decirte que necesito que vengas a mi auxilio y que me ayudes a comprender la situación y que me ayudes a ver con mis ojos espirituales lo glorioso que es estar en ti, y que aún así hayan cosas difíciles, cosas que quieran robarme el gozo, que quieran robarme la paz, tú tienes el control, Señor, y puedes hacer que mi corazón se mantenga con ese gozo, con esa tranquilidad de saber de que mi esperanza está en ti. Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra y gracias porque sabemos de que tú tienes el control de nuestra vida y que así seguirás sorprendiéndonos, que seguirás dando a nuestra vida cosas grandes. Señor, bendecimos este día y te honramos a ti y te pedimos que tú siempre nos ayudes a comprender cuál es el propósito que tú tienes para nosotros. Te bendecimos y te amamos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Qué bella palabra.
Necesitábamos escuchar esa palabra y atesorarla en nuestros corazones. Ahora te invito para que te prepares porque vamos a celebrar la Cena del Señor. Este es un domingo tan hermoso que vale la pena hacer ese recordatorio en nuestros corazones. Y ahora te voy a invitar para que tomes el pan, recordando que el pan simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo, ese cuerpo que fue entregado en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados, ese cuerpo que fue molido para perdón de pecados. Ahora te invito para que tomes el pan, come de él. Y asimismo, tomemos la copa que contiene el vino, y ese vino que representa la sangre, esa sangre que fue derramada gota a gota para limpiar nuestra vida, para incluirnos en ese nuevo pacto. Esa sangre que nos da todo el amor de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos de la copa ahora. Y quiero leer un pasaje que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Sabes? Nuestro Señor era inocente. Nuestro Señor no cometió ningún pecado. Él tomó nuestro lugar para que Dios nos otorgara su justicia. Cierra tus ojos, por favor. Padre, esta mañana hemos recordado el momento del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y con nuestro corazón dispuesto a recibir tu perdón, a recibir tu amor, estamos delante de ti, Señor, agradeciendo ese sacrificio, agradeciendo tanto amor, agradeciendo que seamos llamados tus hijos. Gracias, Señor, porque tú limpias nuestra vida, porque tú quitas de nosotros toda mancha, todo pecado. Gracias, Señor. Y recordamos ese momento tan precioso, ese momento tan importante en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, te recuerdo que el próximo miércoles tenemos nuestro estudio a las 7 de la noche. Te invitamos para que te conectes. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén.